Bueno chicos, como sabéis tenemos un proyecto en mente, ¿vale? Relacionado con la pesca, donde vendrán unos mayores que sabéis que hemos elaborado una pequeña entrevista y mañana los vamos a tener que entrevistar, ¿vale? Y vamos a decidir entre todos qué preguntas vamos a hacer o no vamos a hacer mañana cuando vengan los entrevistados, ¿vale? ¿Quién o qué fue tu inspiración para dedicarte a la pesca? De toda esa batería de preguntas que hemos hecho esta mañana, yo os he seleccionado unas cuantas, ahora vosotros tenéis que decidir. En mi opinión es interesante porque cada uno tiene una opinión diferente y me gustaría saber la opinión de otras personas. Hay una cosa curiosa, va a venir un matrimonio, ¿vale? En este caso son los abuelos de un compañero, donde él se iba a faenar, se iba a pescar, y ella me contó que se quedaba en casita durante un tiempo esperándola a que viniera. ¿Crees que puede ser interesante la reflexión que nos dé? ¿Pensáis que pueden ser interesantes? Antes venían los barcos de América, a la vela, venían por Playa Blanca y resulta que traían muchas cosas a vender a Recife. Iban a la villa, que antes la capital de Lanzarote era la villa. El abuelo de mi madre se enamoró y no sabemos de quién. Sabíamos de quién era, ¿no? Pero que el apellido viene de ahí, de Italia. Mi madre nos hacía muchos cuentos, los cuentos antiguos, como venían, que caminaban, que venían caminando por los riscos esos de Playa Quemada, todo eso. Se echaban el pescado a la cabeza, hacía un rulo en la cabeza en redondo con una pieza de ropa y el pescado lo llevaban en cestas caminando. El que tenía un burro, eso era una riqueza para poderlo repartir. Yo me acuerdo que mi tía llegó a echarse hasta 80 kilos en la cabeza, 80 kilos, una mujer fuerte. La mujer siempre estaba liada, a burtear. La mujer trabajaba lo mismo que los hombres o más. Las mujeres aquí siempre han trabajado. La que no trabajaba en Garavilla o en la fábrica trabajaba, iba a la marea a buscarse la vida, a burtear, con el apa, burgado, de todo. La madre siempre ha sido agradecida para todo lo que es la isla, para toda la isla. Iba uno de noche a pescar o de día, pero más bien de noche. Cuando tenía la escuela o del trabajo de mi padre, por ejemplo, salíamos con mi padre a la orilla de la mar, llevábamos sardinas, majada, y usábamos mucho el engoera, los moñigos de camello, remojo, mascado con sardinas, ¿no? Que antes habían los sardinales, hoy no, porque hoy las sardinas te dan en cara igual, pero antes había muchos barcos sardinales aquí, que era la gente de Lanzarote, iba toda la pesca, ¿no? Estaba en la sala máquina y hubo una vía de agua, se empezó a entrar el agua para dentro del barco, para la sala máquina, y ahí por la talla ya tuvimos casi que abandonar el barco, se pidió socorro y eso, pero no hizo falta. Después empezó el barco a hacerse así, entonces empezamos a achicar y allí no se veía más que fuego y agua, ¿no? Pero el fuego fue del contacto de la corriente del barco con el agua. Y empezó la llamarada, humo negro, una odisea. No había otra cosa sino la pesca, el mar y el cielo y la pesca. A eso nos referíamos porque no había otra cosa. O sea que duro, muy duro y con la edad que yo fui con 12 años, más duro era que un niño de verdad, que lo pasé muy mal porque era una edad impropia de ir a un sitio como ese, a trabajar a un trabajo duro que es la mar, que no pago con nada del mundo.
Antes se vivía de lo que cogían en el campo y el conducto para el gofio era el pescado que cogíamos. Porque ya vemos caldera, cogimos boga, guelder y sargo. Hoy en día ya está todo esquilmado por todas lados, está todo con los artes de arrastre y todo eso. Lo tienen medio esquilmado, pero siempre se cogía algo. Yo no sé, pero había la sandía, el melón, la batata, la papa, todo, la cebolla, y se embarcaba todo fuera de aquí, a Tenerife, a Las Palmas, fuera de aquí se llevaba todo lo que aquello lo que daba la tierra, que daba mucho, claro, daba mucho la tierra y daba mucho el mar. De lo que llovía. Llovía y la jibe, aquí todo el mundo tenía jibe. Después sí, mejoró la vida cuando montaron la potable aquí hay una potable. Después, claro, el agua no te faltaba. Traías una cuba, llenaron la jibe. Luz vino en el 74, 75, vino la luz aquí arriba. Y menos mal que hicieron el puertito este ahí para que la gente se pudiera buscar la vida. Pues si no, ¿usted cree que habrían esos barcos ahí? Posible. ¿O ahora un barco de esos a pararle o qué? ¿A mano? Antes no había agua, mi niño. Antes venían los carros con los burros y los bidones a vender por barde. Y los bardes estaban tan agujerados que se salían todos por fuera. Había luz, pero agua no. Y luz vino allá cuando, con la velita, Ahí arriba, donde está la mareta, allí había... Me acuerdo cuando iba con las cabras, digo, te metías allí, ya, te miran las matas de tabaco, aquí uno se plantaba tabaco y se plantó tabaco, pues yo tendría, en esa época tendría 7, 8 años, pues se plantó tabaco bastante tiempo. Después se plantó la cebolla, aquí se plantó de todo. La gente emigraba por las necesidades que había en Canarias. Había muchas necesidades que no había ni para comer. Mi padre también después se fue a Tenerife. Yo me quedé aquí en Mancha Blanca, casa de mi abuelo. Tuve casi 3 años. Mi abuela tenía un telar y hacía esteras, traperas, muchillas, fue de los burros. Ella era matrona, la llamaba para cuando la mujer daba luz. Y mi abuelo allá en Argentina, cuando hoy no trajo ni un duro, porque mi abuela tuvo que ayudarle para traerlo para acá, porque de Argentina, porque él no trajo un duro. Si trabajó o no trabajó, no lo sé, pero a él tampoco le gustaba mucho trabajar. Yo creo que no venía buena gente, ¿no? Por lo menos el trabajo no. Llevaba mucho el tabaco, el millo, la lenteja, el garbanzo, los días, todo eso se llevaba. Pero hoy en día ya, como la juventud no quiere hacer nada del campo, primero porque está muy mal pagado, y segundo que da mucho trabajo, está todo el año trequineando para un lado y para otro, ¿no? Muy buenos pescados de marisco, también da la gamba, da el carabinero, da, por ejemplo, mero, merluza, rape. Lo que pasa que tenemos todavía que abrirnos caminos porque no dejan trabajar en profundidades con las redes que queremos trabajar para poder coger rape. El rape, si no lo coges con redes, es muy difícil cogerlo en suelo. Hay pescado que hay que cogerlo con redes. A veces pasaban los cigarrones, porque venían de África, y una nube de cigarrones, muchas veces se caían, pues venían de día, se estampaban las paredes y parecían muertos, los cogían y se los llevaban las gallinas porque se las comían. Pues muchas veces antes era así. Lo que se trabajaba en las casas era el trasmayo, porque eso lo hizo mi madre. El trasmayo hacían el chinchorro. Es como antiguamente cosíamos la roseta, que venían, iban a buscar las rosetas y las hacía. Yo me acuerdo de coger una tablita, y mi madre nos peleaba porque decía la malla que sea igual. No me confunda la malla porque después no me lo rechaza. Y así. Y la mujer tenía que hacer la comida, tenía que ir a la marea, a lo mejor con un pulpo, una lapa, para poderlo vender también hecho en vinagre. Sí, sí.
Y en la finca, si tenía alguna finca, había que pues, ir a la finca, ir a la Barafamara, de la Santa caminando a la Barafamara, que tenían que hacer noche allí, porque el agua no era tampoco sino salobre, ¿me entiendes? Mi abuela, en paz descanse, el pescado, pues si no podía tal, no había revendedor, tenía que llevarlo al tinajo, una cesta cargando pescado para arriba, para venderlo en tinajo, como todo aquí en la Santa, puerta por puerta, como se suele decir. Eso donde más se usaba era por la parte de arriba de la Graciosa, Aría y cosas, donde más trabajaba la mujer ahí. Yo tenía un barquito, iba muchas veces, lo tenía en Úrsula, iba a Graciosa, a Alegranza, a Montaña Clara, y nos pegamos una semana allí, por ejemplo, con la familia y tal, al final con los hermanos, ¿no? Que íbamos ahí, pescado para el gasto y para regalar también, porque claro, estábamos 7 o 8 días, o 4 o 5, y cogía un saco de jarea y pescado salado y cosas así. ¿Sí? Subiendo el risco de Famara, que hay que subirlo. Y la pesca, también igual, las cestas de pesca, la bajaban por el risco para arriba a llegar a Aría, a los pueblos, para vender el pescado. Y los entierros igual, cargando la caja, cuesta arriba, que era así, hasta arriba, que es trabajo, mucho. La vereda de la Graciosa, las mujeres llegaban a llevar un risco, cuando no estaba Úrsula, cuando no estaba Úrsula, llegaban allí y los cestos de pescado para arriba, a la cabeza y para arriba, para vender pescado de la Graciosa, cuando no estaba el muelle de Úrsula y eso se subió después. Por el risco subíamos entre 4, 2 adelante y 2 atrás, por el camino viejo, hasta que llegamos al pueblo de Aría. Y allí ya... Muchos la vendían y otros pues la cambiaban. Me decían, mira, no tengo dinero, pues, pero otro día me lo paga. Dice, no, yo se lo pago ahora. Pero mire, que a usted le gustan mucho los granos. Claro, en mi casa comíamos granos todos los días. Hacían potaje, ¿no? La gente de la Graciosa, como en la Graciosa no daban casi prácticamente nada. La gente antigua mandaban a los niños hasta de 9 años a la costa, muy chiquititos, que no sabían ni caminar bien a bien. Y después venían agobiaditos, contados y oídas de mi abuela, ¿sabes? De mi abuela, que nos contaba. Hoy no, hoy tienes que tener 18 años, sacar tus papeles, tu matrícula y todo, pero antes no. Antes te los metía y los embarcaba. Fui yo a la costa, fue un hermano mío y mi padre, que así ya vivíamos mejor, más desahogadamente, pero era así. Por eso fui a la mar. No porque me saliera a decir, quiero conocerla, quiero ver. No, por eso no. Fue por necesidad. Yo la primera vez que fui al mar fue con 5 años con mi abuelo, con mi padre, mejor dicho, en un barco de vela, con 5 años. En África, yo no había pescado nunca, pero ahí es donde aprendí a pescar y nadar no, ya nadaba ya con un pescado ya con 9 años y con 8. Yo pegué a pescar en La Santa, el pueblo de La Santa, que antiguamente no se llamaba La Santa, se llamaba Piedra de la Salta, porque los primeros que pasaron por ahí en barco de vela, haciendo la carta, le preguntó uno al otro, ¿y cómo le ponemos a esta casita que hay aquí? Dice, pues ponle Piedra de la Salta. Y así formemos nosotros una asociación y le pusimos Piedra de la Salta, para recordar el nombre antiguo que tenía el pueblo. Usábamos lo que se decía en aquella época una línea costera. Una línea costera es un hilo muy fuerte, y es con eso que decía la línea costera, pescamos con la línea costera. Al de ir quiere decir que poníamos aquí el hilo
Este es el de ir, pescar al de ir. Es el nombre que he conocido toda la vida, pescar al de ir. La pesca grande era 6 meses, que se metían los barcos y, por ejemplo, de Navidad a agosto o julio, más o menos, cuando venía la fiesta del Carmen. Y después la pesca chica era que íbamos otra vez hasta Navidad, que son las dos épocas que había. Antiguamente se pescaba con alambre, no con nylon, alambre. Y tenías que tener el tiento cuando llegabas al fondo, porque el alambre se te iba, y al irse el alambre se te iba acumulando en el fondo. Tenías que tener el tiento cuando llegabas al fondo para que cuando el pescado te comiera. Y lo sentías mejor que con el nylon. La pesca de antes también era de tipo barquillo, el chinchorro, que íbamos en lo que era en la isla, ¿no? Que se tiraba un talón en tierra y el otro con el barquillo daba como si fuera un cerco y después se jalaba por los dos para tierra. Y lo que caía por más bien jureles, salina pequeña, boga y cosillas. Eso por lo que todo acá. Trabajando el pescado, y había que estar hasta medianoche, hasta la 1, trabajando ese pescado, y claro, estabas todo mojado, todo aquello, y claro, luego te acostabas, y al cabo de 2 horas me llamaban, arriba otra vez, para un descanso de 2 horas, arriba otra vez, pues me acosté mojado, me levanté mojado, para seguir la faena. La verdad, con un frío que mataba, pero es lo que había y lo que teníamos que hacer para ganarnos la pasta esa que nos daban, el dinero ese que nos daba. La media sordada era en la época mía. La sordada entera eran de los mayores. La mía como menor, media sordada. Contento. Llegué a estar hasta 48 horas sin dormir. Sin dormir, ¿eh? Porque estamos a la parte y ahí había que trabajar todo el mundo, patrones, motoristas. Yo estaba en máquina, terminaba una cosa, tenía que ir para otra, y no se miraba sino a trabajar todo el mundo. Cuando se terminaba la faena, se podía dormir. Vivíamos en tan poco espacio y tanto peligro que los acechaba. Al salir de ahí de la playa, ir a la pesca, los acechaba el peligro. Y pasara lo que pasara, teníamos que estar unidos para seguir. La pesca también hay que sacrificarse. Hay que pasar frío, hay que levantarse temprano, hay que buscarse la vida. Se pescaba antes más, mucho más que ahora. No sé, el mar no como estaba antes, el mar no estaba contaminado, el mar estaba, pero pescado había para todo Dios y para el mundo entero había pescado en esa África, que fue la que África le dio mucha vida a los españoles. Quiere decir, a las Islas Canarias los dio mucha pesca, porque a pesar que eso no era nuestro, o estaba así la cosa, pero esa fue la que los dio a nosotros para salir adelante, nuestros hermanos, nuestras madres, y para que saliera adelante y poder seguir viviendo para la alimentación, para muchas cosas. Hace 20 años se pescaba porque había tanta pesca que en cualquier sitio que fondeara se cogía pescado, pero hoy en día ya está más difícil. En esa época era muy tradicional la pesca de la curvina, que iban barcos de todos sitios, de Tenerife, de Las Palmas, de todos los sitios, de Fuerteventura. Tengo el fallecimiento de un hermano de mi padre y mi abuelo, que fueron un temporal que hubo ahí, en ese sitio, en África, un temporal enorme, y desaparecieron ellos dos, porque en aquella época se iba a pescar a tierra, pero había que coger la carnada en tierra, con una chalana, como digo yo, y en el momento ese se levantó el temporal y se los llevó.
yo no los conocí, ni conocía a mi tío, que es mi tío, mi hermano de mi padre, y el padre de mi padre, que tampoco los conocí, porque se fueron muy jóvenes, se los tragó la mar. En un barco de 6,5 metros, a 29 millas del norte de la Santa y 19 de la Graciosa. 3 días con 3 noches, 2 compañeros más y yo. Y los trajo un barco de Bayona que fue a pescar también y no echó aparejos al mar. Y entonces metimos fuego con la ropa y entonces los recogió y los llevó a la Graciosa por la mañana de remolque. Una vez los quedaron cerrados en una arsenada, los quedamos cerrados en esa arsenada, y la montaña era de 15 metros, 10, 12 metros, y quedamos encerrados. Si no saliéramos de ahí, nos habíamos ahogado, lo habíamos pasado mal. Vamos, la mar los había tragado a nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvimos un patrón muy bueno y salimos de ese peligro y de esa, que lo jugábamos la vida ahí. Claro, no me voy a acordar. Me voy a acordar de mi tía. Los ahogó ahí en Caleta. Ahí en el Morro Negro se ahogó ahí. La boca abajo le llaman, la boca abajo ese lado. Se ahogó mi tía. Se nos paró el barco, el motor, se rompió. Y ahí me harté de llorar. Se rompió y se lo llevaba. Se iba al garete, pues lo llevaba a la corriente marina. Y vamos, yo lloraba y a mí los hombres mayores me decían, ¿por qué lloras? Y sí, hombre, que salimos de esta, que salimos. Pero lo pasamos mal, porque yo los oía a ellos decir que no salíamos de estas, que los llevaba a la mar, que los arrastraba hasta el... Oh. La fábrica de la sardina, que empaquetaba la sardina, todo tipo de pescado, aquello, mucha gente trabajando. Eso era una pasada de gente trabajando en la sardina, que cuando tocaban la sirena para que la gente fuera a almorzar, eso era, vamos, una de gente enorme, que yo lo había presenciado, me quedaba parado así mirando, joder, bien de gente trabajando aquí. Eran hormiguitas, cuando salían, tocaban la sirena, salían como hormiguitas, y a la una y media, volvía otra vez, porque nosotros vivíamos en Barterra, en el barrio de Barterra. Las mujeres cortaban la sardina y empaquetaban, y los hombres se encargaban de servir la sardina a la mujer, de los cocedores, y de coger cajas y de todo, allí de todo, un poco. Una cinta transportadora que cogía de una tanqueta lo que es la sardina en salmuera allá, y pues se iba repartiendo por las mesas donde estaban las mujeres, que era una cinta, pero ya iba por tramos, ¿no? Y entonces se iba poniendo la sardina ahí, y la mujer la cogía, le cortaba con tijera a mano, le cortaba la cabeza y el rabo, y la metía en la lata. Eso es prepararla, eso va cortada, después va a salmuera, después hay que empacarla, pasa por un cocedor, 3/4 de hora de vapor, después aceite cerrada y después va otra vez, pasa por un túnel de vapor para deshacer las pinas. Eso lleva un montón de trabajo, después se lleva enlatado, lleva cerrado con las máquinas, eso lleva un montón de trabajo. Había una pared grande y allí ponían a secar a secarlo, y eso lo vendían como pescado seco, pescado que lo embarcaban. Se vendía para toda Europa, eso se vendía para África, tal, eso enlatado, eso va enlatado, eso no tiene problema, eso se conserva 10 años. La lata de sardina puede aguantar 10 años. Vino el turismo, se vendió la África ese también, España se fue de donde tenía los permisos. Todo eran fábricas, ahora no hay ni una. El turismo, la Comunidad Europea lo quitaron las fábricas. Cuando aquello se rompió, ya habían las penas y las lágrimas de la gente que perdieron
todo se puede decir, porque era lo que mantenía la isla, era eso y lo que se aplantaba. O sea que mal. Ahora no hay ni sardina fresca. Antes iba al muelle. ¡Vas, patrón! ¿Un par de sardinas para comer? ¡Ay, va, una capa, va! Ahora, sardina ahora está cara. A 2.50 no vale ni para hacer huevo. Yo cuando llegaba a Lanzarote en un viaje, yo besaba mi tierra, la besaba, y con lágrimas la besaba, mi tierra. Y digo, es que es como la tierra de uno, y la tierra firme no hay nada en el mundo. Antes los marineros aquí, como no había varaderos, pues salía a pescar cuando esperaban que la marea llenara. Si eran las 3 de la mañana que querían venir para tierra, pues tocaban del bulcio para que la gente los oyera, para poder se levantara la gente para poder varar con los parales. Se levantaba el pueblo para echarles una mano porque si iban 2 a la mano, 3 no varaban el barco. Había que 4, 5, 6, 7 y colocando parales y varando un barco pequeño, porque aquí barcos grandes no había, pues no se podía tener ninguno. A nuestra madre la víamos a 9 meses al año, que cuando llegaba uno ahí, una cosa tan extraña y tan aquello que vamos. Venía a los carnavales a disfrutar, igual que mi madre, a disfrutar. Ella decía, salgan muchachas, a divertirse. El carnaval era porque salía todo el mundo de juerga y ya canturreaban y tocaban esto. Es la fiesta casi principal de la isla, porque se disfrutaba, la gente corría por las calles, las mujeres se disfrazaban también, pues, y todo era un orgullo. Era la fecha que venían ellos de los 6 meses, o los 7 o los 8 meses de la mar. Ellos iban a la mar y no venían a tierra hasta los 8 meses. La fe en la Virgen del Carmen. Nosotros tenemos la Virgen del Carmen en nuestro pueblo y San Juan. ¡Uy, la Virgen del Carmen, por Dios! Esa la tengo yo en la mesa. Ahora la tenía en la mesa anoche, ahora la puse en el cabecero y la tengo allí porque es lo más grande. Pero ya no estoy creyendo mucho, porque si hubo el Evangelio que lo quieren hasta quitar, si el Evangelio no existe, San Juan y San Pedro yo las redes al mar. Y entonces pues, eso debe existir en los colegios y en todos lados, el Evangelio. Que yo siempre la llevaba, cuando iba de viaje, llevaba a la Virgen del Carmen, porque yo soy muy devoto a la Virgen del Carmen. La tengo en mi casa, en 2 sitios. La tengo, la figura de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros de todas las Islas Canarias, que la adoramos y la queremos como nuestra madre. Es bueno recordar porque recuerdas tu vida cuando pequeño, ¿no? Que antes se pasaba mucha miseria aquí, porque no había esa abundancia que hay hoy en día, ¿no? Los críos de hoy se creen que la leche está en la nevera, ¿viste? No saben que la leche la de las vacas y las cabras. Y cabras porque cuidé aquí cuando chinillo, las vacaciones mías del colegio era ir a cuidar las cabras. Es muy importante porque así sabemos lo que hemos pasado y lo que está hoy más cordial, más al día. No era lo que está hoy a lo de antes, muy antiguo. Antes, aunque tuvieras dinero, no había ni que comprar. Pero por eso antes le gustaba mucho la pesca, por eso, porque iba a la mar, venía al muelle, porque antes las sardinas aquí venían bastante, ¿no? Los sardinales. Tenía 2 o 3 baldes de sardinas, ya iba llenando un poco a poco un bidón con salmuera. Después las sacaba, las sacaba, iba a pescar, las machacaba para hacer el engodo, ¿no? Yo recuerdo, claro, cuando tenía 18 o 20 años, que empieza la juventud, pues ya los bailitos que hacíamos allí en la gaseosa. El trabajo mío aquí en casa de mi abuela era ayudarle a las papas, ir a las montañas del fuego, tú casi 3 años sin ir al colegio, guardando las cabras hoy donde están, cobra las entradas, y todos los días hacía el recorrido eso, caminando allá adentro. Y hoy mira, hoy lo tienen todo, y tienen coches, tienen bicicletas eléctricas, tienen de todo.
lo que no teníamos antes, que teníamos que hacerlo todo caminando. Todo es una cadena en esta vida, todo es una cadena. Yo le transmito a mi nieto y mi nieto pues algún día se lo transmitirá a los suyos, ¿no? Que conozca lo que he vivido en ese mar, en esa costa africana, que se pasó mal, entre temporales y esto y lo otro, y la miseria también, la verdad que sí.